Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Verso 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, dice la palabra de Dios, beben y no quedáis satisfechos, os vestís y no se calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿A cuánto les gusta trabajar sin ser pagados? ¿A nadie? Ok, hasta ahí vamos bien. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera y reedificar la casa nuevamente, dice aquí, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Quién dijo eso? Ok, hasta ahí vamos bien. Buscáis mucho y halláis poco, verso 9. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Aquí hago énfasis en el 10. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Verso 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado a Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 13 y último. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Hasta ahí todo está bien, porque ¿quién está con nosotros? Jehová. Amén. Ahora acompáñenme a Primera de Reyes, o se lo leo así rapidito. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo: el altar de Jehová estaba arruinado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque sé que en esta hora tú ya lo estás haciendo, Padre. Porque yo sé que tú estás restaurando, estás reedificando, Señor. Porque yo sé que en esta tarde, Padre, tú estás levantando altares, Señor. Tú estás reedificando nuevamente altares en nuestra vida. Tú estás reedificando, tú estás, Señor, hablando a nuestra vida y trayendo palabras, Señor, de aliento, de sabiduría para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que en esta tarde, Señor, la palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y podamos ponerla en práctica en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Hoy quiero hablar un tema que en lo personal me identifiqué mucho con él. Cuando de pronto me llegan invitaciones a mí a predicar, me preparo con anticipación, ya sea 15 días, un mes, y sobre la marcha voy haciendo del tema del que voy a hablar, amén. Y hasta el día de ayer
A las 9 de la noche, allá en Torreón se estaba cayendo a pedazos, hermano, el agua estaba a todo lo que daba. A las 9, 10, 11, 12, casi 1 de la mañana, hermano, el Señor no hablaba mi vida y yo decía, Señor, faltan algunas horas, ¿de qué voy a hablar si ya tengo la invitación? Y se llegaron las 2 de la tarde, llegué aquí muy cómodo, los hermanos me recibieron muy bien, las 4, las 5 ahí donde me hospedé, y el Señor todavía no hablaba mi vida. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué hablo, Señor? Habla a mi vida. Y a la hora de la hora, hermano, porque Dios nunca falla, llegó la inspiración, amén. Y yo quiero hablar hoy, hermanos, sobre cómo edificar nuevamente el altar familiar. Amén. Estamos viviendo tiempos donde hay muchas oportunidades. Amén. Hay oportunidades para hacer muchas cosas como estudiar, viajar, comer, jugar, ver televisión. Amén. Asistir a la iglesia, asistir a seminarios, campamentos, compartir con amigos, compartir con nuestros pastores, compartir con nuestra familia. Mucho de esto lo estamos haciendo en nuestro lugar íntimo, que es nuestra familia, amén. Todos estos hobbies, todos estos pasatiempos, amén, lo estamos haciendo íntimamente con los que queremos, amén. Pero, hermanos, de todo esto, hay algo que debería ser la prioridad en nuestra familia, más allá de ver televisión, más allá, hermanos, de jugar tal vez un juego de mesa, algún deporte, más allá de ir a comer, platicar entre amigos, platicar entre familia, más allá de todo esto, algo prioritario que tiene que haber en nuestra vida y en nuestra familia, hermano, es un tiempo devocional de oración con las personas que tengo a mi alrededor, en este caso, mi familia, amén. Lo cual, hermano, todo esto redunda en grandes satisfacciones para realizar todo lo demás. Cuando tú y yo empecemos a tener devocionales de oración con nuestra familia, con las personas que el Señor me ha confiado, con mi primer ministerio, porque mi familia es mi primer ministerio, amén. Todo lo demás, hermanos, se puede realizar con una satisfacción, amén. La palabra de Dios, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 10, dice algunas cosas, o nos habla sobre cosas como estas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu ¿qué? Tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay algo que me llama mucho la atención. Esto me llama mucho la atención. Ahí del verso 1 al verso 10, me llama mucho la atención que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? A mí, como padre y como madre de familia. Estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos de tu vecina. Amén. No, ¿verdad? ¿Lo repetirás a quién? A tus hijos, dice la palabra de Dios. Amén. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, dice la palabra de Dios, al acostarte y cuando te levantes. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, citando ahí en esa del verso 1 al 10, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, dice la palabra de Dios, entre tus ojos, y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, termina diciendo la palabra de Dios. El deseo de Dios es que cada familia, hermano, disfrute de la armonía, de la felicidad familiar, amén. Y esto solo se logra con poner en práctica lo que ya está establecido en las Escrituras. Una vez que tú y yo pongamos en práctica, hermano, lo ya establecido por Dios para nuestra familia, hermano, todo lo demás viene a disfrutarse en armonía,
viene a disfrutarse en felicidad familiar porque así lo ha mandado el Señor. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora podemos observar qué es lo que está pasando hoy en tu familia, o qué es lo que de un tiempo para acá ha pasado en tu familia, o qué es lo que está pasando en la familia de tu hermano, en la familia de tu pastor, en la familia del ministro, en la familia del muchacho que canta en el grupo de alabanza. ¿Que alguna vez te has preguntado qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde nos está llevando la rutina del día a día en nuestra familia? ¿Qué es lo que está causando la rutina en nuestra vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Ahora, pregunto, ¿qué es lo que se honra en tu casa? ¿Qué se honra en tu casa, hermano? Muchas de las veces se honra la televisión. Santo. Amén. Llegamos de nuestras labores, llegamos del colegio y lo primero que hacemos, hermano, prende la televisión porque ya está el concurso. Amén. Cámbiale porque ya empezó la serie de Netflix, bendito Netflix. Amén. O sabes que ya empezó la novela. ¿Cuántas hermanas telenoveleras hay aquí? Levante la mano. Aquí no hay. No los va a regañar su pastor, hermano. No se preocupe. No vinieron. Aquí no, nada más allá en Acuña. Amén. ¿Qué es lo que está honrando? ¿Qué es lo que estás honrando en tu casa? Amén. A veces todo gira alrededor del estudio, hermanos, o nuestra charla solamente depende de deportes. Debemos de darnos cuenta como padres cuánta influencia tenemos en la vida de nuestros hijos. Si te has dado cuenta como padre cuánta influencia tienes en la vida de tu hijo, te digo esto, ¿sabes por qué? Porque mira, el equipo de papá, amén, los hobbies de papá. Hermanos, hoy en día hasta el mismo trabajo de mi papá. Mi papá es trailero, yo quiero ser trailero. Mi papá es doctor, es el mejor doctor de Ciudad Juárez. Bueno, pues yo quiero ser como él. Mi papá es abogado, mi papá es yonquero. La profesión, hermanos, que usted quiera, el oficio que usted quiera, pero tenemos mucha influencia sobre la vida de nuestros hijos, amén. Y debemos de darnos cuenta, hermanos, en qué está afectando o en qué no está afectando en la vida de nuestros hijos el ejemplo que como padres tú y yo estamos dando. Amén. O tal vez los gustos de mamá. Amén. O tal vez la forma de hablar de mi mamá. Hasta los mismos caminados, hermano. Yo conozco padres de familia que a kilómetros digo, ay, va fulano de tal. No, si es con los puros caminados, lo conozco. Y a 2 kilómetros, ¿saben quién va? Su hijo. También lo conozco porque camina igualito que el papá. ¿Verdad? O nada más pasa en Torreón. Y como los hijos hablamos de lo mismo, deportes, mismos gustos, mismos dioses, mismas religiones, mismas doctrinas, abrazamos siempre lo mismo, lo tradicional que hay en nuestra casa. Mira, mi papá es pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, amén, y mi papá, Mario lo conoce, hermanos, predica 2 horas sin antes cantar. Y yo prometí no hacer lo mismo. Para empezar, no sé cantar, ¿verdad? Y dije, Señor, yo quiero ser como Él, su influencia me llama la atención, pero no quiero predicar como Él. Amén. Tenemos de pronto abrazamos lo mismo, pero a veces depende de nuestra persona si queremos realizar lo que mi familia está haciendo o no está haciendo. Amén. Hay familias que comparten el mismo gusto por el internet, las computadoras, las iPad, ¿verdad? No, si no es iPhone, yo no quiero celular. ¿Pero por qué? Porque tu papá trae el iPhone 10
y yo quiero el 15, ¿verdad? Compartimos los mismos gustos. Hermanos, conozco hogares que su plática solamente es de política, ¿verdad? Y los hijos siguen la misma rama, política, política, política. No hacemos nada, pero criticamos a todos los presidentes de la República Mexicana. En algunas familias, hermano, lamentablemente, hoy se está presentando una sequía espiritual. Eso es terrible. En lo secular pasa, porque todos viven de la misma manera. Pero con los hijos de Dios, con los que ya hemos experimentado el poder de Dios, con los que ya hemos predicado la palabra de Dios, el poder de Dios, que pasa, hermano, que nuestra familia empiece a tener una sequía espiritual. Amén. Diga conmigo, el altar estaba derribado. El altar de Dios, hermano, está destruido. Luego, ¿por qué mis hijos son indiferentes cuando yo quiero invitarlos a la iglesia? ¿Por qué mis hijos no comparten mi mismo gusto por seguir a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado qué es, hermano, lo que está gobernando tu casa para que tu hijo, tu hija, tu esposo, tú mismo tengas ese comportamiento? Cuando el altar de Dios está destruido, hermanos, nos preguntamos por qué no hay empleo, ¿verdad? ¿Por qué hay maldición en nuestra familia, en nuestra vida? ¿Por qué el favor de Dios no está con nosotros? Tal vez se ha olvidado de nosotros el Señor. No, tal vez te has preguntado dónde estás edificando o cómo estás edificando tu altar familiar. Amén. ¿Por qué pasa esto? Sencillo. Porque el altar de Dios está destruido. Amén. Los veo muy serios. Eso a mí me arroja dos cosas: que están atentos o que no les está gustando. Gloria a Dios. Lo que ahorran, ahí es porque el altar de Dios está destruido. Viene la escasez, ¿verdad? Viene, hermanos, la falta de empleo, la falta de economía, la falta de espiritualidad, pero no nos damos cuenta por qué. Y en el capítulo 6 que acabamos de leer, hermano, de Ageo, ahí nos lo vuelve a repetir. Mira, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahí nos lo está diciendo la parte de la escritura. Ahora, los que ahorran, yo lo voy a dispersar, dijo el Señor más adelante ahí mismo. Y no hay una lluvia de bendición, porque la casa o el altar familiar está en ruinas. Amén. Siembras mucho, pero recoges poco. ¿A cuánto les gusta sembrar mucho? Nada más al pastor Donato. ¿A cuánto les gusta sembrar mucho? ¿Y a cuánto les gusta recoger poco? A nadie, ¿verdad? De pronto, mire, mi esposa y yo por ahí chocamos, porque me pega, hermanos, también. Por ahí chocamos mi esposa y yo, que me dice: es que tú te pasas de buena gente, ¿verdad? Y me dice: es que tienes que ser un poquito más duro. Y no es que ella sea la mala, hermanos, es que ella es la que tiene la razón. Porque de pronto, híjole, como pastores nos hacemos los flojitos, ¿verdad? Ay, amor, pues mira, está pasando esto. No, amor, pero está abusando. ¿A cuántos les gusta sembrar mucho y querer recoger poco? Los pastores me están entendiendo. Gloria a Dios. Esa risa fue de nervios. ¿Qué es un altar familiar? Amén. Ahora, te explico, o me explico, perdóname la palabra, me explico un poco. No confundamos el altar familiar con el altar de la iglesia. Amén. En el capítulo, en Deuteronomio capítulo 12,
se nos da una instrucción como iglesia. Amén. Hasta ahí bien. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Nos da una instrucción como pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 12. Amén. Pero en Deuteronomio capítulo 11, hermanos, si no lo tienes ahí, yo te lo voy a leer para irnos rapidito. Este también está un poco largo. En Deuteronomio capítulo 11, del verso 18 al 28, en adelante, amén, a nosotros como padres de familia se nos da una instrucción como creyentes de cada familia. No es lo mismo una instrucción como iglesia a una instrucción como familia. Amén. Por eso no confundamos el altar familiar con el altar de la iglesia. Ay, mamá, pero yo ya fui el domingo al culto, ya alabé a Dios, glorifiqué a Dios. Entre semana ya no, espérate al domingo, mamá. No seas fanática, no seas religiosa. ¿Cuánto le has dicho en eso? No confundamos el altar de iglesia con el altar familiar. Mira, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 11, verso 18 al 28. Escucha bien esto. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y se las vas a enseñar a tus hijos. ¿Verdad que no es lo mismo enseñarlo a la iglesia que enseñar a los hijos? Hermano, a veces es más duro. Bueno, ya no sé ni qué es más duro. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando estés relajado ahí en tu sofá, cuando estés relajado ahí en tu comodidad. Mira, ahorita que me hospedaron los pastores, Dios los bendiga, lo primero que vi fue un sofá cama bien hermoso, hermanos. Llegué y aventé a todos para arriba y les dije, yo aquí voy. Y hermanos, cuando yo suelo estar haciendo mis estudios, predico 2 veces, porque estoy escribiendo y estoy hablando, para que no se me olvide. Y bajó mi hija las escaleras y me dice, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando solo? Dije, no, hija, no estoy hablando solo, estoy estudiando, porque más tarde vamos a ir a congregarnos y vamos a hablar palabras de Dios. Y yo le dije, ¿quieres hablar palabra de Dios como yo? Y me dijo, sí, papá. Aún en nuestra comodidad, tú y yo tenemos, hermanos, que atar esa palabra a nuestra vida, a nuestras manos, en nuestra frente, amén, y enseñársela a nuestros hijos en nuestra casa, amén, y las escribirás en los postes, dice la palabra de Dios, de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Hermano, wow, es un mandato que el Señor nos da como padres de familia, pero es un mandato que trae muchos privilegios. El mandato que el Señor me da como padre de familia no solamente trae beneficios para mi vida, trae beneficios para mis hijos. La palabra de Dios dice, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre, que yo creo que es bueno, amén, nos va a dar a nosotros? Escucha el verso 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. ¿Cuántos queremos el bien para nuestros hijos? Amén. Entonces, este verso es tuyo, hermano, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Como los daría, hermanos, dice la palabra de Dios, en los cielos, sobre la tierra, porque si guardas, nuevamente, escucha, porque si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo, para que los cumplas. Amén.
nos da unos mandatos para cumplirlos y para enseñarlos a vuestros hijos. Luego vienen los beneficios, amén. Y si amaras a Jehová con todo tu corazón, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, dice la palabra de Dios, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Oh, qué gran beneficio, hermano. Este verso me encanta. Todo lugar que pisare la planta del pie de tu hijo, porque el beneficio es para él. El beneficio es para él. Todo, dice el verso 24, lo que pisare la planta de vuestro pie será nuestro. No sé quién entendió eso. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, eso nos va a pertenecer, amén. Desde el desierto hasta el Líbano, dice la palabra de Dios, desde Ciudad Juárez hasta El Paso, desde El Paso hasta Torreón, y desde Torreón hasta Matamoros, y de Matamoros nos vamos a Tabasco. Amén. Verso 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros, ni miedo ni temor. De vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Verso 26 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¡Wow! Y la bendición, escucha, otro privilegio, y la bendición. Si escuchas la voz de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La bendición de Dios trae grandes beneficios, pero el no atar esa palabra en nuestro corazón y enseñarla a vuestros hijos no genera beneficio, al contrario, trae maldición para nuestra vida. Amén. En esta escritura, Dios nos enseña que nuestras obras, en esto que acabamos de leer, Dios nos enseña que nuestras obras deben de estar ligadas a la palabra de Dios. No que anotemos la ley y nos la peguemos aquí con un cordón como algunos judíos lo hicieron, que se amarraron con hilos, hermanos, la ley, porque dice la palabra: átalas a tu mano y sobre tus ojos. Amén. Algunos agarraron las hojas y se las pegaron. No, hermano, esta parte de la escritura se refiere a que mis hechos tienen que estar ligados con lo que yo estoy hablando. Y lo que yo estoy hablando es palabra de Dios. Que mis pensamientos estén ligados a la palabra de Dios. Que enseñemos a nuestros hijos, hermano, a escudriñar la palabra, a que ellos se interesen por la palabra de Dios. Que al acostarse ellos, hermano, oren, al levantarse ellos den gracias a Dios. Eso acarrea muchos beneficios para nosotros, y cuando hagamos esto, la palabra de Dios dice que nuestros hijos, hermano, van a prosperar. Cuando levantemos y edifiquemos, hermano, un altar familiar en nuestra vida y pongamos a Dios como prioridad, nuestros hijos, nuestra vida, nuestra familia, hermano, las bendiciones nos van a perseguir a nosotros. Bendiciones. Las bendiciones van a perseguir a todo aquello, hermano, que sus pensamientos estén ligados a la palabra de Dios. Ya mero termino, ya mero. Y todo lo que pisare la planta de vuestro pie, eso es de nosotros. Esa es nuestra enseñanza, hermano, a nuestros hijos, la palabra de Dios, y cada quien a su modo. Amén. Yo recuerdo, hermano, a mi papá
A la edad de mi hija Gillian, que por ahí anda, 6 años, yo ya me sabía, hermanos, libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, Pentateuco. Yo me sabía libros históricos y le preguntaba a mi papá por qué profetas mayores y por qué profetas menores. Yo pensé que había profetas más picudos que otros y me dijo no, solamente es por el contenido de sus escrituras, y esa palabra me quedó hace más de 22 años. Sabía los libros de la Biblia por orden, y no me jacto de esto, ya ni me acuerdo, hermano. Sabía muchas cosas, entre otras cosas. Y el primer texto que me aprendí de memoria, ¿sabes cuál fue? A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ese fue el primer texto que yo me aprendí de pequeño, hermano. Y hoy me toca compartir esto con mi familia. Hoy me toca compartir lo que yo sé con mi hija de 6 años. Mi primer texto me lo aprendí a los 4, no me jacto. Pero mi hija, su primer texto se lo aprendió a los 3 años. 4 años después me lo sigue diciendo de memoria. Ahí está mi esposa. Ahora me toca, hermano, enseñar a mis hijos, hermano, todo aquello. Cuando se ataron esas palabras mis padres, cuando a las 3 de la mañana estaban orando por este servidor, ahora me toca a mí interceder, hermano, por aquellos que el Señor me ha confiado. Y no hablo de mi iglesia, hablo de mi familia, hablo del primer ministerio, hablo de mi esposa, hablo de mis hijos. Y yo sé que la bendición, hermano, va a llegar a nuestra casa. ¿Y por qué digo que a como nos tocó? Mira, te lo voy a explicar. La primera historia bíblica que a mí me contaron de niño, David y Goliat. Típica, ¿verdad? Todos los hijos de pastores no sabemos eso. Y agarró la onda y... ¿verdad? Pero escucha. Detrás de esto hay un contexto, te lo voy a decir. Mi padre me enseñó por primera vez esta historia, pero me agarró a coscorronazos. Porque él decía, ¿a quién mató David? Y yo decía, a Goliat. Y él me decía, no, a Goliat. A como pudieron, hermanos, se ataron la palabra y nos la penetraron en nuestra vida, nos la enseñaron. Y tal vez a ti te coscorronearon como a mí, porque no sabía decir Goliat, hermano, pero ahora esos coscorrones, hermano, aquí me tienen. Esas palabras de estudiar la Biblia, de regañarme, de decirme, de declararme, de profetizarme, de enseñarme, de declararme para Dios. Mi madre 3 de la mañana postrado decía, es que él va a ser pastor, yo lo declaro. Y yo por acá decía, mi mamá está loca, ¿por qué declara esto? Yo ni siquiera, hermano, voy a hacer. Y mírame, hermano, a cómo nos tocó y a cómo nos está tocando el día de hoy. Tú tienes que bendecir a tus hijos, tú tienes que bendecir tu casa, tú tienes que bendecir a tu esposo, tienes que bendecir a tu esposa, tienes que bendecir el lugar íntimo, el altar en el cual el Señor primeramente te confió. Los encargados de llevar a la prosperidad a nuestros hijos, ¿sabes quiénes somos? Tú y yo. No son sus metas, no son sus sueños, hermano. No es su talento, no es su sabiduría, no es su inteligencia, no.
Quien va a llevar a nuestro hijo a la prosperidad somos nosotros. De la enseñanza que tú y yo le estamos dando, de la profetización que tú y yo estamos haciendo para nuestros hijos, de la declaración, hermano, que tú y yo estamos haciendo para ellos. Hace poco me indigné con una publicación que subió alguien ahí en mi Facebook y decía: cuando naces en cuna pentecostal, se miraba un niño recién nacido y unas frases que decían: te declaro, te profetizo, te bla bla bla, y que esto y que el otro. Y yo me indigné. ¿Sabes por qué me indigné? Porque esas palabras son las que hoy me tienen aquí. Esas palabras que mi madre sembró en mi vida, esas enseñanzas que papá dejó en mi corazón, son las que me tienen aquí el día de hoy. Con esto termino. Beneficios de tener una vida próspera. Ahora pregunto: ¿qué le queremos heredar a nuestros hijos? Mi papá me heredó una camioneta y después me la quitó y me la vendió. Y me heredaron un montón de canas. Pero ¿sabes qué? Sí doy gracias a Dios. La mejor herencia que pudieron haberme dejado es el servirle a Él. Te quiero contar unos beneficios, ya con esto termino. Ya los músicos me están viendo feo. Aquí no se enojan si uso el celular. Te quiero contar algunos beneficios. Cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo los bendecimos, pero también cómo maldecimos y conspiramos en contra de ellos. Te quiero hablar de dos hombres. Jonathan Edwards. Escucha bien. Jonathan Edwards. 823 descendientes. Escucha, 295 graduados de universidades, un vicepresidente de Estados Unidos, 13 rectores de universidad, 65 profesores, 3 senadores, 3 gobernantes, 3 alcaldes, 80 funcionarios, 30 jueces, 100 abogados, 56 médicos y más de 100 misioneros y predicadores. Un hombre que creyó en la fe, un hombre que declaró para su descendencia, un hombre que creyó en Dios, un hombre que dijo: mi descendencia es tuya, mi descendencia te pertenece. Estas palabras las voy a atar a mi corazón, estas palabras están sobre mi vida y yo se las declaro a mis hijos, yo se las declaro a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mi primer ministerio. Aleluya. Pero escucha también esto. Escucha esto. Max Jukes, no sé si lo pronuncié bien, algo así, Max Jukes o Max Jukes, algo así. 557 descendientes, 310 indigentes, 50 prostitutas, 60 ladrones, 130 estuvieron en la cárcel, 7 asesinatos y 100 alcohólicos. Un hombre que quiso desechar la fe. Un hombre que no quiso creer en el poder sobrenatural del Dios que puede reedificar un muro nuevamente en nuestra familia. Desechó la fe de aquel que puede restaurar mi matrimonio. Desechó la fe de aquel que puede restaurar el matrimonio de mi familia, de mis hermanos, de mi esposa, de mis padres. Pero hubo alguien que decidió hacer caso a la escritura de parte de Dios. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Mi hija tiene 6 años y es bien tremendota, hermanos.
pero yo le estoy pidiendo a Dios que se case con un misionero, que sea arquitecto y que sea conferencista, nada más. Ya si mi esposa quiere más, pues allá ella. Ahora, si tú eres de los que cree que profetizarle a tus hijos, declararle a tus hijos, declarar a tu esposo, declarar a tu esposa, si tú eres de los que no creen eso, ahí quédate. Pero si tú eres de los que cree que yo puedo profetizar, yo puedo declarar, yo puedo vencer, yo puedo restaurar, yo puedo reedificar, ven a este lugar, ven a este lugar.